Alguna vez considerado el futuro de la WWE, el ascenso de Del Rio fue meteórico. En tan solo un año ganó el Royal Rumble y se convirtió en el primer campeón de la WWE nacido en México. Con sus autos lujosos, su personalidad aristocrática y su actitud de estrella principal, parecía destinado a la grandeza. Pero detrás de cámaras, se desarrollaba una historia mucho más oscura, desde acusaciones de abuso doméstico, problemas legales y múltiples suspensiones, hasta terminar luchando en gimnasios escolares frente a unas pocas decenas de fanáticos. El legado de Del Rio ha quedado hecho pedazos, su nombre prácticamente borrado de la historia oficial de la WWE. Y ahora, a sus 48 años, Alberto Del Rio finalmente ha admitido lo que todos sospechábamos. Entonces, ¿qué fue lo que confesó Alberto Del Rio? ¿Es esta su caída definitiva o el comienzo de otro intento de regreso? Esta es la historia del ascenso, la caída y el juicio de El Patrón. Quédate con nosotros, porque la verdad es aún más oscura de lo que imaginas. José Alberto Rodríguez, nacido en mayo de 1977, provenía de una de las dinastías luchísticas más respetadas de México. Su padre, el legendario Dos Caras, fue un luchador aclamado, y desde el principio quedó claro que el joven Alberto estaba siendo preparado para seguir esos pasos. Mucho antes de pisar un ring de la WWE, Alberto Del Rio ya se había hecho un nombre por sí mismo. Ascendió rápidamente en promociones importantes de México como AAA y CMLL, ganándose una reputación tanto por su talento como por su linaje. Incluso en un momento, estuvo en camino de representar a México en lucha amateur en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. WWE buscaba activamente a su próxima gran estrella latina, alguien que pudiera atraer al público hispano y continuar el legado de íconos como Eddie Guerrero y Rey Mysterio. Del Rio parecía cumplir con todos los requisitos. En 2010, comenzaron a transmitirse viñetas promocionales en SmackDown, presentando a Alberto Del Rio como un aristócrata rico y arrogante. La presentación era elegante y las intenciones de WWE eran claras. Veían en él algo grande. Ese agosto, Del Rio hizo su debut oficial en el elenco principal. Su primer rival, Rey Mysterio, y para sorpresa de todos, lo derrotó limpiamente en su primer combate. La rivalidad con Mysterio posicionó inmediatamente a Del Rio como un heel de primer nivel, y su ascenso fue rápido. Con sus trajes caros, autos de lujo, y la voz potente de su anunciador personal, Ricardo Rodríguez, Del Rio fue lanzado rápidamente al centro de atención. Su popularidad en México solo aumentó la inversión que WWE hacía en él. Sin embargo, tras bambalinas, la imagen pulida empezaba a mostrar grietas. A finales de 2008, ya circulaban rumores de que Del Rio había firmado con WWE y que debutaría en el Royal Rumble de 2009, a pesar de que en ese momento todavía era el campeón mundial de peso completo de CMLL. Del Rio negó los rumores, alegando que había firmado una extensión de 4 años con CMLL, asegurando que le ofrecieron un contrato mejor que WWE. No pasó mucho tiempo antes de que cambiara de rumbo y firmara oficialmente con WWE en 2009. Según fuentes internas, Del Rio también impuso ciertas exigencias. Se decía que se negó a entrenar en FCW, el sistema de desarrollo de WWE, y que insistió en ser enviado directamente al elenco principal, además de retener los derechos sobre su nombre artístico. Aunque esto no causó un escándalo mayor en su momento, estas señales tempranas daban indicios del ego y la terquedad que más adelante definirían su problemática relación con el mundo de la lucha libre. Apenas 5 meses después de su debut en WWE, Alberto Del Rio parecía encaminado a la gloria. La empresa lo había construido rápidamente como estrella, y de cara a WrestleMania 27, todo apuntaba a que vencería a Edge y comenzaría su reinado en la cima. Pero ese momento nunca llegó. En lugar de eso,
Del Rio perdió ante Edge, en lo que sería el último combate del Rated R Superstar antes de su sorpresivo retiro en 2011 por lesión. Visto en retrospectiva, quizás fue lo mejor. Haberle dado la victoria a Del Rio esa noche habría opacado una despedida que se volvió histórica. Aún así, el impulso de Del Rio no se apagó del todo. Más tarde ese mismo año, ganó el codiciado Money in the Bank, lo que señalaba que WWE todavía lo veía como una figura principal. Esa misma noche, CM Punk acababa de ganar el campeonato de WWE y, dentro de la historia, amenazaba con abandonar la empresa llevándose el título. En un acto desesperado, Vince McMahon ordenó a Del Rio que canjeara el maletín contra Punk. Pero antes de que pudiera hacerlo, Punk lo noqueó, escapando con el cinturón. Del Rio no tendría que esperar mucho para otra oportunidad. En SummerSlam 2011, después de que Punk fuera emboscado por Kevin Nash, Del Rio aprovechó la ocasión. Esta vez, el canje fue exitoso. Cubrió a un maltrecho Punk y se convirtió en el primer campeón de la WWE nacido en México. Debió haber sido un momento definitorio en su carrera, pero el momento no pudo haber sido peor. Los fanáticos estaban completamente del lado de Punk. El verano de Punk estaba al rojo vivo, y su rebelión contra la máquina corporativa de la WWE había capturado la imaginación del público. Ver cómo esa ola de impulso era aplastada por la victoria oportunista de Del Rio no fue bien recibido por muchos. Y para empeorar las cosas, el reinado de Del Rio como campeón no duró mucho. Perdió el título ante John Cena en Night of Champions apenas unas semanas después. Logró recuperarse en Hell in a Cell, donde derrotó tanto a Cena como a Punk en una lucha triple amenaza para recuperar el campeonato de la WWE. Pero CM Punk aún no había terminado con él. Su rivalidad se reavivó, y en Survivor Series 2011, Punk derrotó a Del Rio, comenzando lo que sería su legendario reinado de 434 días como campeón de la WWE. Para ese entonces, los fanáticos comenzaron a hacerse la pregunta obvia: ¿por qué ponerle el título a Del Rio si nunca hubo un plan real para darle un reinado significativo? A pesar de los altibajos, una cosa era clara. Alberto Del Rio seguía cerca de la cima de la cartelera, pero siempre parecía faltarle algo para llegar realmente a la cúspide. En 2012, Alberto Del Rio fijó su mirada en el Campeonato Mundial Peso Pesado, desafiando repetidamente a Sheamus durante todo el año. A pesar de su determinación, Del Rio no logró ganar en ninguno de esos combates. Su impulso recibió otro golpe cuando sufrió múltiples lesiones, lo que lo mantuvo fuera de la televisión por largos periodos, deteniendo cualquier progreso real en la escena titular. Cuando finalmente regresó a finales de 2012, WWE decidió intentar algo diferente, un giro a babyface. Sorprendentemente, el cambio sucedió de forma orgánica. En TLC 2012, el trío heel 3 MB comenzó a burlarse de los comentaristas en español. Ricardo Rodríguez, el anunciador personal de Del Rio desde hace años, intervino para defenderlos y fue atacado rápidamente. Del Rio salió corriendo para proteger a su amigo, ganándose la ovación del público y comenzando un nuevo capítulo en su carrera como favorito de los fanáticos. La nueva dirección pareció funcionar. En enero de 2013, Del Rio derrotó a Big Show para capturar el Campeonato Mundial Peso Pesado. Defendió el título en Royal Rumble en una brutal lucha de Last Man Standing, donde Ricardo famosamente ató las piernas de Big Show a las cuerdas para asegurar la victoria. Pero la siguiente rivalidad de Del Rio empezó a deshacer parte del apoyo que había ganado. En el camino a WrestleMania 29, entró en una polémica rivalidad con Jack Swagger, quien había regresado con una ardiente postura anti-inmigración, acompañado por el manager Zeb Colter. La historia tomó un giro político, lleno de promos cargadas de contenido racial y comentarios que muchos fanáticos consideraron incómodos y de mal gusto.
Del Rio derrotó a Swagger en el gran escenario de WrestleMania 29 y nuevamente en una lucha en desventaja en Raw. Pero durante ese segundo combate, Del Rio sufrió una lesión en la pierna, una debilidad que le costaría todo. Entró en escena Dolph Ziggler, entonces Mr. Money in the Bank. En el Raw posterior a WrestleMania, Ziggler canjeó su maletín contra el lesionado Del Rio ante una ovación ensordecedora, una de las reacciones del público más fuertes en la historia moderna de la WWE. Los fanáticos estallaron cuando Ziggler finalmente se coronó campeón. No dispuesto a rendirse tan fácilmente, Del Rio luchó por volver a la cima. En Payback 2013, derrotó a Ziggler en una dura y física revancha para recuperar el campeonato mundial peso pesado. Pero su victoria tuvo un precio. Las tácticas de Del Rio durante el combate se volvieron más crueles, y con eso regresó silenciosamente a su personaje de heel. Para finales de 2013, la transformación estaba completa. Del Rio volvió a sus maneras despiadadas, llegando incluso a atacar a Ricardo Rodríguez, el mismo hombre que alguna vez fue su leal portavoz. Aunque esto marcaba el cuarto reinado de Del Rio como campeón mundial, algo seguía faltando. Sí, generaba abucheos, pero no del tipo que crea verdadero interés. Sus promos carecían de profundidad, y su personaje nunca terminó de conectar con la audiencia. En Hell in a Cell 2013, Del Rio perdió el título ante John Cena, quien regresaba de una lesión en el codo. Su rivalidad continuó durante los meses siguientes, con Del Rio persiguiendo el título, pero Cena lo superó en cada ocasión. Las derrotas, combinadas con su fallido cambio a técnico y la tibia reacción del público, hicieron que el valor de Del Rio cayera en picada. Para principios de 2014, ya no era considerado un contendiente serio. Durante la preparación para el Royal Rumble 2014, WWE trajo de vuelta a Batista, pero no fue el regreso triunfal que los fanáticos esperaban. Batista ganó el Rumble, y los fanáticos se enfurecieron creyendo que Daniel Bryan había sido privado de su momento. De repente, en un giro inesperado, el público comenzó a apoyar a Del Rio, no porque lo amaran, sino porque despreciaban aún más a Batista. En Elimination Chamber 2014, Del Rio se enfrentó a Batista, y por primera vez en mucho tiempo, los fanáticos estaban firmemente de su lado. Para 2014, estaba claro que el impulso de Alberto Del Rio se había desvanecido. Alguna vez un nombre de primer nivel en la escena titular de WWE, ahora se encontraba atrapado en un ciclo de derrotas, muy lejos del centro de atención. Muchos creían que un nuevo personaje, una reinvención o incluso unirse a una facción podrían haberle dado nueva vida a su carrera. Pero nada de eso sucedió. El 7 de agosto de 2014, WWE publicó un comunicado impactante. Alberto Del Rio había sido despedido de la compañía por conducta no profesional. A medida que la noticia se difundía, los informantes comenzaron a llenar los vacíos. Según los reportes, un encargado de redes sociales de WWE hizo una broma racista, supuestamente dirigida a Del Rio o a otro talento hispano. Del Rio, furioso por el comentario, confrontó al empleado y le dio una bofetada. Aunque muchos fanáticos y luchadores aplaudieron a Del Rio por defenderse, el incidente desató una ola de críticas sobre su actitud y comportamiento volátil. Mientras tanto, WWE quedó mal parada por la forma en que manejó públicamente la situación. Poco después de su despido, Del Rio se preparó para volver al ring en otro lugar. Pero los contratos de WWE tenían una trampa, una cláusula de no competencia de 90 días, que impedía a los talentos despedidos luchar para otras promociones. En lugar de esperar, Del Rio llevó a WWE a los tribunales. En un giro inesperado, ganó el caso, lo que le permitió volver a luchar al mes siguiente. Una de las victorias legales más rápidas jamás logradas contra WWE. Y no fue un caso aislado.
Años antes, Brock Lesnar también había llevado a WWE a los tribunales por una cláusula similar y ganó en 2006. Tras su victoria legal, Del Rio regresó al circuito independiente, trabajando con AAA, Ring of Honor y Lucha Underground. Su nombre aún tenía peso, y luego de un tiempo fuera, WWE le extendió una invitación para volver. En otoño de 2015, en Hell in a Cell, WWE sorprendió al público al revelar al oponente sorpresa de John Cena, nada menos que Alberto Del Rio, acompañado por Seb Coulter. Del Rio no solo regresó, tuvo un impacto inmediato al derrotar limpiamente a Cena para convertirse en el nuevo campeón de los Estados Unidos. La alianza con Coulter insinuaba una historia intrigante, una posible unión de valores mexicanos y estadounidenses. Pero WWE abandonó la idea casi de inmediato. En su lugar, Del Rio fue incluido en una nueva facción, la League of Nations, junto a Sheamus, Rusev y Wade Barrett. Sobre el papel sonaba prometedor, un grupo internacional de rudos con experiencia en el evento estelar. En la práctica, fue un desastre creativo. La liga fue usada principalmente para hacer el trabajo sucio de Triple H y Vince McMahon, siendo aplastados constantemente para elevar a Roman Reigns. El grupo se sentía genérico y sin dirección, y en lugar de impulsar a Del Rio, arrastró a todos hacia abajo. Poco después, Del Rio perdió el título de los Estados Unidos ante Kalisto, y lo poco que le quedaba de impulso se desvaneció por completo. En WrestleMania 32, la League of Nations sufrió una humillación final. En un segmento ahora infame, Stone Cold Steve Austin, Mick Foley y Shawn Michaels golpearon al grupo frente a una audiencia global. El grupo nunca volvió a aparecer unido. El tiempo de Del Rio en WWE se desmoronó rápidamente. Fue suspendido por 30 días por violar la política de bienestar de la empresa y poco después decidió abandonar su contrato por completo. Tras bambalinas, se decía que Del Rio estaba frustrado. Afirmaba que WWE había hecho promesas vacías, incluyendo un empuje al evento estelar que nunca se materializó tras su regreso. Pero para muchos fanáticos y expertos, el verdadero punto de quiebre fue su relación con Paige. En ese momento, Del Rio se había separado recientemente de su esposa, Angela Belke, madre de sus 3 hijos. Para junio de 2016, la vida personal de Alberto Del Rio dio un giro dramático. Su esposa, Angela Belke, solicitó el divorcio, citando adulterio como la causa. La noticia sacudió al mundo de la lucha libre, especialmente porque la relación cada vez más pública de Del Rio con la también estrella de WWE Paige comenzaba a llamar la atención. La diferencia de edad de 15 años entre ambos solo aumentó la polémica. Tras bastidores, se decía que WWE no estaba cómoda con la relación. Tan incómoda, de hecho, que durante el draft de WWE de 2016, la empresa tomó lo que muchos vieron como una decisión deliberada para separarlos. Asignaron a Paige a Raw y a Del Rio a SmackDown. Fue un intento bastante transparente de crear distancia entre la pareja. Pero Del Rio y Paige se mantuvieron desafiantes. En octubre de 2016, Paige sorprendió a los fanáticos al proponerle matrimonio a Del Rio en medio del ring durante un evento de WWC en Puerto Rico, justo después de que él terminara una lucha contra Carlito. A pesar del gesto grandioso, muchos sospechaban que la relación no duraría, y tenían razón. Lo que siguió fue una saga caótica y tóxica, plagada de crisis públicas, suspensiones y acusaciones inquietantes. Todo comenzó a desmoronarse cuando Paige fue víctima de una filtración masiva de privacidad, con videos y fotos personales explícitas difundidas en línea. Poco después, recibió 2 suspensiones por violar la política de bienestar de WWE, lo que oscureció aún más la reputación de la pareja. Pero el punto de quiebre llegó en julio de 2017, cuando Del Rio y Paige estuvieron involucrados en una altercación doméstica en el Aeropuerto Internacional de Orlando.
El incidente escaló hasta el punto de que Del Río presentó cargos penales contra Page. En grabaciones de audio filtradas de la confrontación, ambos podían ser escuchados acusándose mutuamente de agresión. Años después, Page habló sobre la relación en una entrevista estremecedora. Describió sentirse atrapada en habitaciones de hotel durante horas, sufriendo abusos verbales y físicos repetidos por parte de Del Río. Al principio luchas, recordó, pero eventualmente se convierte en un ciclo. Te pasa algo todos los días. Afirmó que a veces era encerrada durante 6 o 7 horas, soportando abusos constantes sin forma de escapar. Decir que esto dañó la reputación de Del Río sería quedarse corto, pero a pesar de la controversia, se le dio otra oportunidad, esta vez en Impact Wrestling. Rebautizado como El Patrón, un nombre que eligió porque WWE poseía los derechos sobre Alberto Del Río. Rápidamente escaló posiciones y se convirtió en campeón mundial de la empresa. Sin embargo, su arco de redención no duró mucho. En 2018, Del Río fue despedido por no presentarse a un evento. Más tarde defendió su ausencia diciendo: «Tuve una situación familiar a la que debía atender. Mi familia, mis hijos, son mi prioridad». Eso fue todo lo que pasó. Y añadió: «La gente quiere saberlo todo, pero esto solo le concierne a mi familia, mis padres, mi hermana, yo y mis hijos. Y así se va a quedar». A pesar de su despido, Del Río insistió en que entendía la decisión de Impact y declaró públicamente que planeaba retirarse de la lucha libre dentro del siguiente año. Tras una etapa en el circuito independiente, Del Río decidió volver a sus raíces en las artes marciales mixtas, enfrentando a Tito Ortiz en una pelea de alto perfil a finales de 2019. Curiosamente, llevó consigo su viejo cinturón de campeonato de WWE al ring, desdibujando la línea entre personaje y realidad. Pero ese momento extraño fue rápidamente eclipsado por algo mucho más grave. En mayo de 2020, Del Río fue arrestado por cargos graves relacionados con violencia doméstica y agresión sexual. Según el Departamento de Policía de San Antonio, Del Río había acusado a su novia de serle infiel. Y lo que siguió fue aterrador. Supuestamente, le dio 2 bofetadas en la cabeza. Luego la arrastró hasta un dormitorio, donde continuó golpeándola. La víctima afirmó que la obligó a ponerse un vestido, bailar para él, y que incluso amenazó con dejar a su hijo en medio de la carretera si ella lloraba. Las acusaciones solo empeoraban. Según los informes, Del Río ató sus manos con cintas de boxeo, le metió un calcetín en la boca y la agredió sexualmente durante horas utilizando varios objetos. Ella le dijo a la policía que, en un momento dado, él le dio un puñetazo en la espalda y le colocó la mano en el cuello, dejándola casi inconsciente. Los cargos en su contra eran severos. Un cargo por secuestro agravado. 4 cargos por agresión sexual. De ser hallado culpable, Alberto Del Río enfrentaba cadena perpetua. En octubre de 2020, los cargos por agresión sexual contra Alberto Del Río fueron retirados discretamente. Las razones exactas para la desestimación nunca se hicieron públicas, dejando muchas preguntas sin respuesta. Para algunos, parecía una segunda oportunidad. Un momento para pasar página y desaparecer de los titulares por las razones correctas. Pero en lugar de seguir adelante, Del Río se lanzó de nuevo a la controversia casi de inmediato. Poco después de que se retiraran los cargos, comenzó a lanzar amenazas públicas contra su expareja, Page, afirmando que tenía material incriminatorio que podría costarle su empleo. «Si yo quisiera, podría hacer que despidieran a Page en 2 segundos», dijo en una entrevista. «Tengo un video de violencia doméstica, pero no me interesa eso». Y continuó: «Deberías estar diciendo, gracias, Alberto, porque la única razón por la que aún tienes trabajo es porque nunca te expuse». Y luego vino la parte más alarmante. «Nunca conté la verdadera historia, no la grosería historia que dimos a los medios para protegerte». Estos comentarios no solo fueron vengativos, sino profundamente imprudentes.
especialmente considerando lo cerca que había estado de enfrentar cadena perpetua. En lugar de reconstruir su imagen en silencio, una vez más se colocó bajo el escrutinio público. En los años siguientes, Del Río intentó mantenerse relevante en el mundo de la lucha libre. Frecuentemente afirmaba que había estado en conversaciones con WWE desde 2018, insinuando un posible regreso. Pero la verdad era mucho menos esperanzadora. Era evidente para la mayoría de los observadores que Del Río había quemado todos los puentes, no solo con WWE, sino con casi todas las promociones importantes. Su historial de escándalos, problemas legales y comportamiento explosivo lo hacían tóxico. Entonces, en diciembre de 2023, apareció un video que dejó atónitos a los fanáticos de la lucha libre. Imágenes mostraban a Alberto Del Río luchando en un gimnasio escolar, frente a no más de 40 personas. El hombre que alguna vez encabezó WrestleMania, que entraba a las arenas en autos de lujo y portaba títulos mundiales, ahora se presentaba frente a sillas plegables y gradas silenciosas. Los fanáticos se preguntaban, ¿cómo se llegó a esto? En un momento, Del Río parecía destinado a la grandeza. Su ascenso en los primeros años de la década de 2010 fue innegablemente rápido. Se convirtió en el primer campeón de WWE nacido en México, y su personaje, con autos caros, trajes llamativos y un anunciador personal, claramente estaba inspirado en el carisma de Eddie Guerrero. Pero a diferencia de Guerrero, Del Río nunca conectó completamente con el público. A pesar de múltiples reinados como campeón, le faltaba carisma natural, y la inconsistencia del manejo creativo por parte de WWE tampoco ayudó. Al final de su trayectoria, Del Río era usado para elevar a otros, como en su lucha contra Randy Orton en TLC durante la unificación de los títulos de WWE y el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Es fácil culpar a WWE por no capitalizar su potencial, pero Del Río no fue el único que sufrió por una mala gestión creativa. Estrellas como Cody Rhodes y Drew McIntyre también fueron ignoradas, pero se marcharon, se reconstruyeron en otros lugares y regresaron más fuertes. Del Río tuvo la misma oportunidad, pero nunca la aprovechó. Hoy, aunque los fanáticos adoran una buena historia de redención, la reputación de Del Río lo precede. Las promociones de lucha libre son cautelosas. Su nombre no genera nostalgia, genera preocupación. Incluso tan recientemente como en 2022, Del Río se vio envuelto en otra controversia. En un evento de CAS Lucha Libre en Monterrey, México, se reportó que llegó 2 horas tarde. El promotor Alonso Botello instruyó a seguridad para que no lo dejaran entrar al área tras bastidores. Pero Del Río forzó su entrada de todos modos. Otro ejemplo más de cómo su propio comportamiento continúa saboteando su carrera. Los rumores sobre un posible regreso de Alberto Del Río resurgieron recientemente después de que WWE actualizara silenciosamente su biografía oficial en su sitio web. El cambio fue sutil, solo un pequeño ajuste, pero fue más que suficiente para desatar una ola de especulación entre los fanáticos. Las redes sociales se encendieron con debates, esperanza y nostalgia, con muchos seguidores pidiendo abiertamente el regreso de El Patrón. Un fanático resumió perfectamente el sentimiento. La biografía de Alberto Del Río en WWE ha sido actualizada. Dios, no te pido mucho, pero por favor, devuelve al Patrón a donde pertenece. Todos merecemos una segunda oportunidad, y este hombre ha demostrado día tras día que está en su mejor momento, tanto como talento como ser humano. Pero a pesar del revuelo, WWE se apresuró a apagar las expectativas. Múltiples reportes de fuentes confiables confirmaron que la empresa no tiene interés alguno en traer de vuelta a Del Río. La situación se intensificó cuando, supuestamente, Del Río les dijo a varios luchadores que WWE lo había contactado para una posible aparición en Royal Rumble, una afirmación que fue desmentida rotundamente por funcionarios de la compañía. Según personas cercanas a la empresa, la puerta está completamente cerrada para Alberto Del Río.
Esta postura fue reforzada con la reciente adquisición de AAA por parte de WWE, donde Del Río aún se mantenía algo activo. Tras la compra, Del Río fue retirado rápidamente de las historias principales y su última aparición con la empresa ocurrió el 25 de julio de 2025, cuando perdió una lucha de El Perdedor se va contra el Mesías, una clara señal de que su tiempo allí había terminado. Aún así, el nombre de Del Río sigue teniendo peso, especialmente en México. En un evento en vivo de WWE en la Ciudad de México, el 26 de julio de 2025, su nombre fue coreado con fuerza por los fanáticos durante un segmento de Rey Mysterio, recordándole al mundo que, a pesar de todo, no ha sido completamente olvidado. Pero WWE fue clara. La reacción del público no es suficiente para influir en las decisiones corporativas. La empresa citó varios factores para mantener su postura: el largo historial de controversias de Del Río, su edad, ya cerca de los 50 años, y el renovado enfoque de WWE en el talento joven. Aunque algunos fanáticos aún mantienen la esperanza de un arco de redención de último minuto, el mensaje de WWE es inconfundible: el pasado, pasado está. Y para Alberto Del Río, el futuro no incluye un regreso al lugar donde alguna vez brilló con tanta fuerza. ¿Qué opinas tú? ¿Debería WWE darle otra oportunidad a Del Río o ese capítulo ya está cerrado para siempre? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros análisis como este. Gracias por vernos.